Prepárate para una inversión profunda en un caso que, bueno, que sigue perturbando la tranquilidad de Estados Unidos. Un caso que se siente casi como una novela de misterio, ¿no? Lleno de giros, personajes enigmáticos. Hablamos, por supuesto, del caso de Casey Anthony. Un caso que aún proyecta una sombra, sin duda, sobre la sociedad estadounidense, ¿no? Planteando preguntas que quizás nunca tengan respuesta. La desaparición de Caylee Anthony, de tan solo 2 años, y posterior juicio a su madre, Casey, desataron un torbellino mediático, ¿verdad?, que alimentó la fascinación y la especulación a partes iguales. Totalmente. Es que desde el principio este caso, ya sabes, estuvo envuelto en un halo de misterio. La pequeña Kylie desaparece en el verano de 2008, pero su abuela Cindy Anthony no reporta su ausencia a las autoridades hasta un mes después. Un retraso que, claro, inmediatamente siembra la duda. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Qué ocurrió en ese mes? ¿Qué ocurrió en ese mes que la familia mantuvo en secreto? Y durante ese mes, Casey, la madre de Kaylee, mostraba un comportamiento que a muchos, bueno, les pareció cuanto menos extraño. Salía de fiesta, se hacía un tatuaje, incluso, fíjate, llegó a participar en un concurso de la chica más sexy de un club nocturno. Acciones que, bueno, chocan con la imagen que tenemos de una madre desesperada buscando a su hija, ¿no? Es como si Casey estuviera viviendo en una realidad paralela, ajena a la tragedia que la rodeaba. Claro. Y cuando finalmente la policía le interroga, Casey empieza a tejer una red de mentiras. Inventa una niñera ficticia, un trabajo que no existe. Incluso un padre falso para Kaylee. Un laberinto de engaños que la coloca en el centro de la investigación. Cada mentira que pronunciaba parecía alejarla más de la verdad sobre el paradero de Kelly. 6 largos meses después del inicio de esta pesadilla, los restos de Kelly son encontrados en un área boscosa cerca de la casa de sus abuelos. Un descubrimiento desgarrador que transforma la incertidumbre en una tragedia tangible. Pero este hallazgo, en vez de aclarar el panorama, intensifica el enigma. ¿Cómo llegó Kylie hasta allí? ¿Y quién fue el responsable de su muerte? La fiscalía, decidida a obtener justicia para Kylie, construye un caso contundente. Casey habría asfixiado a su hija con cinta adhesiva para liberarse de las responsabilidades de la maternidad y retomar su estilo de vida despreocupado. Una acusación que resonó con fuerza en la opinión pública, ya influenciada por la imagen frívola y calculadora que los medios, bueno, habían construido de Casey. Sin embargo, la defensa contraataca con una estrategia inesperada. Sugieren que Kelly pudo haber muerto ahogada accidentalmente en la piscina de la familia y que, presa del pánico, el abuelo de Kelly, George Anthony, habría encubierto el accidente. Una teoría que introduce, bueno, una nueva capa de complejidad al caso, apuntando a posibles secretos familiares y una dinámica disfuncional dentro del hogar de los Anthony. El juicio se convirtió en un verdadero espectáculo mediático. Las cadenas de televisión transmitían en vivo cada detalle, los expertos analizaban cada gesto de los involucrados y las redes sociales, bueno, ardían con especulaciones y juicios anticipados. Era como si la nación entera estuviera pegada a las pantallas, esperando ansiosamente el desenlace de este drama judicial. La presión sobre el jurado era inmensa. Y es que este caso, a pesar de los años transcurridos, sigue despertando un interés casi morboso, ¿no? La gente no puede evitar sentirse atraída por lo desconocido, por esos rincones oscuros donde la verdad se esconde entre sombras y especulaciones. Es cierto, pareciera que el misterio de la muerte de Kylie se resiste a ser olvidado. Hay algo en este caso que nos inquieta, que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber. Y creo que gran parte de esa fascinación reside en la imposibilidad de reconstruir una verdad definitiva, ¿no? Tenemos las piezas del rompecabezas, pero al intentar unirlas no encajan del todo. Siempre hay algo que no cuadra, que nos deja con la sensación de que nos falte una pieza clave. Es exacto. La fiscalía nos presenta una narrativa donde Casey, buscando una vida sin ataduras, decide eliminar a su hija. Una historia que, por desgracia, no resulta del todo inverosímil en el mundo en que vivimos. Claro. Y esa narrativa encaja con la imagen que se proyectó de Casey durante el mes que Kaylee estuvo desaparecida, ¿no? Sus fiestas, su despreocupación aparente. Todo contribuyó a crear la imagen de una madre fría, insensible. Pero luego la defensa introduce una nueva perspectiva. Plantean la posibilidad de un accidente o un trágico ahogamiento que el abuelo de Kaylee intenta encubrir por miedo o por vergüenza. Y de repente la atención se desvía hacia los secretos y las tensiones que se ocultan tras la fachada de la familia Anthony. Una familia que bajo la lupa del juicio empieza a mostrar sus grietas, ¿no? Surgen rumores de abusos, de mentiras, de una historia familiar mucho más compleja de lo que se veía a simple vista. Y esa incertidumbre, esa falta de una respuesta clara y definitiva es lo que mantiene vivo el debate hasta el día de hoy. Ahora bien, si analizamos el contexto mediático de la época, nos damos cuenta de cómo la cobertura de las 24 horas del caso amplificó las emociones y contribuyó a crear una atmósfera de juicio público casi imparable. Absolutamente. Los medios con su inmediatez y su necesidad de alimentar el ciclo de noticias a veces actúan como un tribunal paralelo, ¿verdad? Dictando sentencias antes de que la justicia formal se pronuncie.
Y en el caso de Casey Anthony, la presión mediática fue inmensa. Cada detalle, cada gesto, cada declaración era analizado y diseccionado hasta la saciedad, alimentando la especulación y la polarización de la opinión pública. Es como si la sociedad sedienta de respuestas y justicia se hubiera arrogado el derecho de juzgar a Casey Anthony antes de que el sistema judicial pudiera hacerlo de manera imparcial. Exacto. Y esa dinámica, esa tensión entre el juicio mediático y el proceso judicial es uno de los aspectos más inquietantes de este caso. Nos lleva a reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación, ¿no? Sobre la fragilidad de la verdad y sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a un juicio justo. Un equilibrio que en este caso parece haberse roto. La imagen de Casey, construida a base de fragmentos de información y especulaciones, se convirtió en la única verdad para muchos, incluso antes de que se presentaran todas las pruebas. Y esa imagen, esa percepción preconcebida, sin duda, contaminó el ambiente del juicio. ¿Cómo puede un jurado mantenerse imparcial cuando la opinión pública ya ha dictado su veredicto? Es una pregunta compleja que nos obliga a cuestionar los límites de la justicia en la era de información. ¿Hasta qué punto la opinión pública amplificada por los medios puede afectar el desarrollo de un proceso judicial? ¿Y cómo podemos garantizar que la justicia se aplique de manera imparcial en un mundo donde la información fluye de manera tan rápida e incontrolable? Son preguntas que sin duda siguen resonando en el caso de Casey Anthony. Un caso que, a pesar de haber concluido legalmente, permanece abierto en la memoria colectiva, planteando interrogantes incómodas sobre la justicia, la verdad y el papel de los medios en nuestra sociedad. Y 6 años después de ese veredicto que dividió al país, Casey Anthony reaparece. Decide romper el silencio y conceder una entrevista. Una decisión que, como era de esperar, reavivó la polémica y la fascinación por este caso que parece negarse a desaparecer de la memoria colectiva. Es que su reaparición, más que respuestas, trajo consigo nuevas preguntas. En la entrevista, Casey insiste en que no sabe qué le pasó a Kaylee, mantiene su inocencia, pero no ofrece ninguna explicación alternativa. Exacto. Y lo que resulta aún más perturbador es su actitud, su aparente falta de remordimiento. Afirma dormir bien por las noches, como si el peso de la tragedia no la afectara. Esa frialdad, esa aparente desconexión emocional es lo que más ha irritado, a aquellos que la consideran culpable. Es como si Casey Anthony se negara a interpretar el papel de madre doliente que la sociedad espera de ella. Claro, se espera que una madre que ha perdido a su hija esté destrozada, que muestre su dolor públicamente. Pero Casey no encaja en ese molde. Y esa rebeldía, esa negativa a cumplir con las expectativas, la convierte en un personaje aún más enigmático. Y como si no fuera suficiente, surge la noticia de que Casey está trabajando con un investigador privado y que incluso aspira a obtener, su propia licencia. Imagínate, la mujer que estuvo en el centro de uno de los casos criminales más mediáticos del país, ahora quiere dedicarse a investigar a otros. Es una decisión que, a muchos les parece una provocación, una falta de respeto hacia la memoria de Kaylee. Es difícil comprender sus motivaciones. Busca redención. O simplemente quiere capitalizar su infamia. El caso de Casey Anthony, sin duda, nos confronta con la complejidad de la naturaleza humana. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre la culpabilidad, la inocencia, el perdón, la redención. Nos deja con una serie de preguntas inquietantes que resuenan mucho después de que se apagan las cámaras y se cierra el expediente. ¿Podemos realmente conocer la verdad en un caso como este, donde las pruebas son circunstanciales y las emociones tan intensas? Es posible que alguien que ha cometido un acto tan terrible pueda llevar una vida aparentemente normal, sin mostrar señales de culpa o remordimiento. ¿Hasta qué punto la opinión pública, amplificada por los medios de comunicación, puede influir en la percepción de la justicia? El caso de Casey Anthony es un espejo que refleja nuestras propias contradicciones, nuestros miedos y nuestras fascinaciones más oscuras. Y aunque el juicio haya terminado, el debate, el misterio y la controversia siguen vivos. Un recordatorio de que la verdad a veces se esconde en las sombras y que la justicia, en ocasiones, puede ser tan esquiva como un fantasma. Y con esa reflexión damos por terminada nuestra inmersión en este caso, que aún perturba la tranquilidad de Estados Unidos. Un caso que nos recuerda que a veces las respuestas más difíciles no se encuentran en los tribunales, sino en lo más profundo del alma humana,